Y aquí estamos ante la segunda parte de este gran iceberg de creepypastas, donde nuevamente veremos algunas creepypastas ya conocidas, pero muchas otras son poco conocidas y algunas sí que son verdaderamente aterradoras. Así que si no han visto la primera parte, les invito a hacerlo, que sea como un pequeño calentamiento para este nivel 2. Candle Cove. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local por ahí en 1971 o 1972. En ese entonces yo vivía en Ironton. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 p.m. Ya en el nivel anterior se mencionaba la creepypasta de Local 58 y que se trataba de un spin-off de esta creepypasta. La historia comienza con un usuario de nombre Skysel33, quien hace una pregunta en el foro Net Nostalgia sobre un antiguo show local de nombre Candle Cove. Según los testimonios de las personas que lo vieron en su niñez, se trataba de un programa de títeres con temática de piratas que se transmitió entre 1971 y 1972. El programa trataba de una niña de nombre Janice, que se imaginaba como amiga de estos piratas que habitaban en un lugar con el mismo nombre del programa. Los usuarios que recordaban este programa afirmaban que era un combustible de pesadillas debido a detalles perturbadores de la serie y personajes poco agradables, como el pirata Percy, que parecía estar hecho de otros muñecos, o el que era el villano de la serie, el robapieles, siendo un esqueleto que no movía la boca para hablar, ya que hablaba así para poder robar tu piel. Al final de esta investigación, los usuarios llegan a la conclusión de que el programa nunca existió, ya que los testimonios de sus padres decían que solo se sentaban frente a la televisión a la misma hora todos los días solo para ver estática por 30 minutos. Esta creepypasta fue creada por Chris Straub en 2009, y se volvió tan popular que en 2015 se intentó adaptar la historia en una serie de nombre Channel Zero. 1999. El autor de esta historia nos cuenta cómo el año de 1999 es un recuerdo que nunca va a desaparecer, ya que ese año fue su primera vez en un avión, la primera vez que perdió un diente, y el año en que perdió su inocencia. Esta persona nos cuenta que por esas fechas estaba muy de moda el anime de Pokémon, pero que él no podía ver todos los capítulos que se emitían ya que su padre veía el noticiero a esas horas. Así que ante las quejas de su hijo, el padre decidió conseguir un televisor antiguo para ponerlo en el cuarto del hijo. El chico se dio cuenta que había muy pocos canales para ver, pero el único que valía la pena era el canal Caledón Canal 21, que solo estaba activo pocas horas al día. Había solamente 3 programas, pero del que más se habla es La Bodega del Señor Oso. Este programa estaba grabado con una cámara de baja calidad, y se veía a un hombre vestido de oso que llevaba a los niños que lo visitaban al sótano de su casa, un lugar muy oscuro solo iluminado con una lámpara de aceite. Un día, el señor oso le pidió a los niños que quisieran ir a su programa a enviarle una carta. El chico le pidió a su padre mandar la carta, y el padre sin cuestionárselo mucho la envió. Días después recibieron respuesta, dándoles la dirección de la casa del señor oso. Padre e hijo fueron al lugar, una cabaña a las afueras de la ciudad. Al llegar, la puerta de la casa se abrió, y aunque el niño esperaba que el señor oso fuera quien saliera, en realidad lo hizo un policía que comenzó a hablar con el padre. Al parecer habían encontrado los cuerpos de 16 niños de entre 4 y 12 años totalmente carbonizados dentro de una gran zanja en mitad del bosque. La historia continúa 10 años después, con el chico ya siendo un adulto investigando sobre aquel programa. Resulta que era un programa cuya señal solo podía ser captada por los televisores más antiguos, y aunque la policía creía que aquel hombre detrás del programa y del señor oso no era más que un pederasta fetichista, el chico creía que se trataba de otra cosa y que el hombre utilizaba a los niños para algo más. La historia continúa con el chico investigando aún más, incluso yendo a la antigua casa del señor oso y siguiendo más pistas de su paradero, pero de pronto deja de actualizar, dejando la duda de lo que le pudo suceder. La teoría de los Rugrats. Como no podían faltar las creepypastas acerca de caricaturas, aquí está una que se volvió muy popular hace ya bastantes años. Se dice que los bebés protagonistas de la historia no eran más que una creación de la retorcida mente de Angélica.
Todo empieza en 1986, con la muerte de Carlitos junto con su madre, y por eso el padre está nervioso todo el tiempo. El siguiente fue Tony, que nació muerto, y por eso Stu se encierra en su sótano a jugar con los juguetes del hijo que nunca pudo conocer. En el caso de la familia Devil, tuvieron un aborto en 1990, y al Angélica no saber que era el bebé, se imagina a los gemelos. Más adelante en Rugrats Crecidos, Angélica se volvería adicta a sustancias estupefacientes, lo que agravaría más su esquizofrenia y llevándola a obsesionarse con sus creaciones, ya que sentía que no podía vivir sin ellas. También se cuenta que en realidad la madre de Angélica murió en 1982 después de su nacimiento, por lo que su padre se casaría con una prostituta y Angélica se obsesionaría con su muñeca al verla como la imagen perfecta de una madre. Al final, Angélica muere por una sobredosis a los 13 años, cuando la serie de Rugrats Crecidos fue cancelada. Qué obsesión con creer que en las caricaturas siempre hay un significado directamente mefistofélico detrás. The Smiling Man. En español esta historia lleva el nombre de El hombre que sonríe. La persona protagonista de esta historia cuenta que cuando su compañero de cuarto se iba a dormir, esta persona salía a dar largas caminatas en mitad de la noche que utilizaba para pensar. Comenta que estuvo unos 4 años saliendo a caminar y nunca hubo una razón para sentir miedo, pero un miércoles después de medianoche, iba caminando frente a un parque y la noche era más tranquila que de costumbre. Decidió regresar a su apartamento, cuando a lo lejos en la misma acera, vio a un hombre bailando de una forma extraña, y que poco a poco se iba acercando. Cuando el hombre se acercó más, se dio cuenta que era alto y delgado y vestía con un traje viejo. También tenía los ojos muy abiertos, con la cabeza ligeramente inclinada como si viera al cielo, y con una sonrisa exagerada que le produciría dolor a cualquiera. Decidió cruzarse de acera para evitar que el hombre se acercara más, pero al cruzar la calle y volver a ver al hombre, este había dejado de bailar. Su cuerpo estaba en dirección a la persona y su mirada aún estaba viendo al cielo. Esta persona decidió continuar caminando sin mirar al hombre, hasta que después de una cuadra volvió a voltear, pero ahora la calle estaba totalmente vacía. Fue cuando lo vio de reojo. Ahora el hombre estaba del otro lado de la calle, por lo que se había movido muy rápido. La persona ya no se movió, pero pronto el hombre se empezó a acercar dando largos pasos de puntillas como si fuera una caricatura. Cuando estaba a un auto de distancia, esta persona trató de gritarle, pero las palabras no le salieron, y más bien fue como un grito de horror. El hombre se quedó quieto, y después de un rato que pareció una eternidad, se dio la vuelta y se alejó bailando en dirección opuesta. La persona no quería perderlo de vista, así que lo observó hasta casi no verlo, pero enseguida notó que la distancia entre el hombre se hacía más corta. Aquel hombre venía de regreso, pero ahora lo hacía corriendo. La persona huyó corriendo hasta que finalmente llegó a una calle más iluminada y al voltear ya no vio al hombre. De regreso a su apartamento se la pasó volteando a todas direcciones esperando ver esa estúpida sonrisa, pero nunca más vio al hombre. La persona comenta que vivió en esa ciudad otros 6 meses, pero nunca volvió a salir a caminar de noche. Ese hombre no se veía borracho o drogado, sino que se veía que en realidad estaba loco. ¡Guau! Esta sí que es una creepypasta. La inexpresiva. Igualmente esta creepypasta es muy conocida, de igual manera por la imagen que se muestra para contar esta historia. Todo comienza en junio de 1972, cuando una mujer apareció en un hospital en Los Ángeles. Ella llevaba un vestido blanco cubierto de sangre, algo que nos sorprendió mucho, ya que regularmente suceden accidentes, solo que en este caso era algo inquietante, ya que no parecía humana, sino que era algo parecido a un maniquí, solo que con la destreza y fluidez de una persona normal. Su cara parecía la de un maniquí, sin cejas ni maquillaje. Otra razón por la que causaba terror, era que llevaba un gatito entre sus dientes, mientras la sangre chorreaba hasta su vestido y el suelo. Ella lo sacó de su boca, dejándolo caer al suelo, para luego desmayarse. Ella fue llevada para ser limpiada, y se mantenía tranquila e inmóvil. Los doctores decidieron que la mantendrían ahí hasta que llegaran las autoridades, ya que todo intento por obtener respuesta de ella fue en vano. Cuando intentaron sedarla, ella se resistió con una gran fuerza. 2 miembros del personal intentaron sostenerla a la cama, cuando volteó a ver al doctor y le sonrió. Una enfermera comenzó a gritar y se desmayó ya que no tenía dientes normales, sino que eran largos y puntiagudos. El doctor volteó a verla y le preguntó: ¿Pero quién es usted?
Ella se liberó de los doctores, y escuchando que la gente de seguridad se acercaba, se lanzó sobre el doctor, mordiéndolo en la yugular y dejándolo en el suelo ahogándose con su propia sangre. Ella se acercó al oído del doctor muerto y dijo: Yo soy Dios. Para luego irse muy tranquila mientras saludaba a los guardias de seguridad. La enfermera que estuvo ahí la llamó, la inexpresiva, y nunca más se le volvió a ver. Yo siempre dije que Dios es una mujer. La casa sin fin. Aquí tenemos de protagonista a David, que nos cuenta que su amigo de universidad que era adicto a la heroína, un día le contó sobre la casa sin fin. Se trataba de un juego en el que tenías que recorrer un edificio de principio a fin, siendo 9 habitaciones para ganar $500. Su amigo lo había intentado, pero fracasó. Así que David, viendo que esa casa se encontraba a 6 kilómetros de la suya, y que $500 sonaban muy bien, al día siguiente llegó a la casa. Había un cartel que decía, habitación 1 por aquí, 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. David continuó su camino e inició la travesía. La primera habitación era como una sección de Halloween de un supermercado, así que avanzó sin más inconvenientes. La segunda habitación ya tenía más decoración, ya que había una máquina de humo y un murciélago colgado del techo volando en círculos. En la tercera habitación había una silla en medio solo con una lámpara alusando. El problema era que se proyectaban sombras de algo que no estaba ahí. David supuso que había algo malo, por lo que intentó regresar a la habitación anterior, pero estaba cerrada. Al no ver su sombra, David corrió y pasó a la siguiente habitación, en la cual no podía ver ni escuchar nada, como si estuviera muerto. Un chirrido que cada vez se hacía más fuerte comenzó a sonar, hasta que David pudo encontrar la perilla y caer a la siguiente habitación. En esa habitación había muchos árboles y arbustos, y después de ser atacado por una cantidad inimaginable de mosquitos y arrastrarse por el suelo, llegó a la siguiente puerta. Esa habitación era similar a la de la silla, hasta que escuchó una voz. ¿Te encuentras bien? Era una niña rubia de piel blanca y ojos azules con un vestido blanco largo, pero David también podía ver en el mismo lugar que la niña a un hombre cubierto de pelaje completamente desnudo, con pezuñas y una cabeza con cuernos de carnero y hocico de lobo. No comprendía qué pasaba, ya que parecía que tanto la niña como la criatura estaban en el mismo lugar y era algo que no podía procesar. David, no debiste haber venido. Dijo aquella criatura con las voces entremezcladas. De la desesperación, parecía que David había creado la puerta siguiente, y el demonio había desaparecido. Al salir de la habitación, parecía que David por fin había salido, así que aliviado regresó a casa. Continuó con su día normal, hasta que después de un baño, al ir a la sala de su casa, vio a sus padres completamente descuartizados y desnudos, con sus cabezas sobre sus cuerpos, volteando hacia él con una sonrisa. David no sabía lo que sucedió, hasta darse cuenta que en una puerta que antes no estaba, había el número 8. En la siguiente habitación se encontró con una copia de él mismo atado en una silla. Esta copia le suplicaba que no le hiciera daño, algo que David no quería hacer, hasta que dándose cuenta que era la única forma de salir, apuñaló a su copia en el pecho, desgarrándolo hasta el abdomen, y finalmente pudo salir de la habitación. Había llegado al final, ya que había un sobre felicitándolo por su logro, y dentro 5 billetes de $100. David comenzó a reír por lo sucedido. Condujo hasta su casa mientras aún reía, y comenzó a reír más fuerte cuando se dio cuenta que en la puerta de su casa había grabado un número 10. Pero dijeron que eran 9 habitaciones. Eso es trampa. Salgo. Él espera detrás de la pared, en un palacio de cristal torturado, servido por legiones forjadas a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso, vestidos con armaduras talladas en el sufrimiento de las madres. Él es la mente de colmena que confunde a los vivos, y perpetúa la tortura de los condenados. Él toma los ojos, la ventana del alma, y elimina la capacidad de sentir cualquier cosa que no sea nada más que dolor. Una vez que los ojos son removidos, el alma es removida, el cascarón viviente es el testimonio de la crueldad y la condenación eterna. Estas son las primeras palabras con las que se describe a este ser, que resulta ser una entidad maligna asociada con la locura, la destrucción y el miedo. Es una entidad que vive en otro plano dimensional, y en pocas palabras, es el horror en persona. No es posible encontrar una respuesta muy clara sobre lo que en realidad es algo, ya que como tal no existe, y es algo tan terrible que no hay palabras para describirlo. El origen de Salgo se dio en 2004 por parte del usuario Gonshmorky, y alcanzó una gran popularidad que incluso se convirtió en un meme.
También se creía que estaba basado en la mitología Lovecraftiana, pero su creador lo desmintió, diciendo que es un meme asesino que puede que haga algo cuando menos se lo esperen. Igualmente hay un video screamer que ronda por ahí llamado Salgo Roll, además de su eslogan. Él se acerca. La historia del hombre cabra. Esta historia fue publicada por un usuario anónimo en un foro de 4chan en 2012. Inicia diciendo que se trata de un chico negro de 16 años proveniente de Alabama con un tío dueño de una gran casa y muchos remolques en mitad del bosque usados para acampar. Este chico se fue de vacaciones, y un día después de nadar en un río, él y sus primos decidieron acampar. Mientras estaban en el bosque, encontraron a un anciano que el abuelo del chico conocía, junto con su nieto de nombre Tanner. El anciano les advirtió que tuvieran cuidado, ya que un animal grande estaba rondando por el bosque. Tanner preguntó si podía irse con el chico y sus primos, y estos aceptaron. Al final había 5 chicas y 6 chicos que tenían entre 15 y 17 años. Cuando estaba oscureciendo, Tanner junto con un primo del chico y otra chica salieron del remolque para ir a su propiedad y preguntarle a su padre si podía quedarse a acampar. Los demás que se quedaron estuvieron unos 40 minutos bebiendo y cantando, cuando empezó un olor a electricidad. Todos escucharon que alguien venía corriendo hacia ellos, se trataba de Tanner, el primo y la chica, que no se detuvieron y fueron directo a los remolques. Todos corrieron igualmente y se escondieron. Ellos se calmaron cuando cerraron la puerta, pero como la fogata se estaba apagando, algunos chicos pensaron en salir por un encendedor, pero Tanner se negó, diciendo que nadie iba a salir. Tanner contó que le había pedido permiso a su padre para acampar, y este le dijo que se llevara un rifle para estar seguros ya que había animales en el bosque y uno de sus cerdos había amanecido sin cabeza y a medio comer. Tanner, suponiendo que estarían bien, decidió no llevarse el rifle. Cuando iban de regreso, vieron una figura en el bosque, y al alusarla con las linternas, le gritaron que los estaba asustando. Pero al no obtener respuesta, lo ignoraron y continuaron, pero al poco tiempo vieron que esa figura se había movido y ahora estaba más cerca de ellos. Escucharon un balbuceo, y cuando estaba a unos 40 metros de ellos, comenzó a perseguirlos. Todos supusieron que solo era una broma por parte de alguien más, así que decidieron continuar acampando. Fue entonces cuando otro primo del chico, de nombre Junior, les contó acerca del hombre cabra, algo que le había contado un chico de su clase. Todos intentaban callarlo ya que no querían escuchar una historia de terror, pero él continuó diciendo que esa criatura tiene cuerpo de hombre y cabeza de cabra, y que es capaz de cambiar de forma e infiltrarse en grupos de personas. Todo continuó con relativa normalidad, pero mientras estaban comiendo, una chica comenzó a gritar y todos salieron del remolque. Fue cuando se dieron cuenta que ellos eran 11, pero dentro del remolque había 12 personas. Después del susto decidieron dormir. A la mañana siguiente algunos chicos decidieron irse, por lo que Tanner dijo que iría por el rifle a su casa y regresaría después. Pasaron varias horas y Tanner no regresaba, cuando vieron que fuera del remolque, sin moverse, estaba una de las chicas que se había ido. Otra chica se acercó a ella, pero empezó a sacudirse de una forma muy rara y se encerraron en el remolque. Empezaron a oír golpes a la puerta, pero se trataba de Tanner. Tiempo después a los remolques llegó el primo de Tanner, Rhys. Este chico les preguntó acerca de una de sus amigas, ya que había encontrado a alguien en el bosque que actuaba de forma rara y no le respondía a sus preguntas. Ahí se dieron cuenta que todo era real. Ya en la noche, se escuchaba que alguien se arrastraba afuera del remolque, hasta que comenzó a golpear la puerta, pero nadie le quiso abrir. En la madrugada, Rhys decidió salir del remolque. Rhys vio algo y le disparó, soltando un grito muy extraño y empezando a arrastrarse hacia él. Al final decidieron no salir hasta el amanecer, y Tanner se quedó sentado frente a la puerta con su rifle. A la mañana siguiente todo parecía normal, así que todos regresaron a sus casas. Pero 2 días después Tanner le reveló algo al chico de la historia. Esa noche, cuando se estaba quedando dormido, vio que alguien en el remolque se levantó varias veces al baño, y se percató que eran 8 personas las que se habían quedado, pero había 9 en el remolque. Tanner decidió no dispararle por miedo a que los matara a todos, así que se quedó vigilándolo toda la noche. Cuando se encargaba de cerrar los remolques, se percató que en el baño había una muy pequeña ventana que no habían visto, y se encontraba abierta. Y de regreso a sus casas, vio como 2 ojos lo observaban fijamente por el bosque. Abandonado por Disney.
Se cuenta que Disney pensaba crear un complejo en Bakers Bay en las Bahamas, gastándose más de 30 millones de dólares para que al final ese lugar quedara abandonado como un pueblo fantasma. Ellos decían que abandonaron el lugar debido a las aguas poco tranquilas del lugar que no permitían operar a los barcos con normalidad, pero la realidad era otra. El protagonista de la historia lee un artículo de alguien que visitó el lugar abandonado, contando que había muchas cosas abandonadas y destruidas, y que incluso se decía que Disney había liberado todos los animales del lugar, incluyendo tiburones. Esto motivó al protagonista a hacer un poco de exploración urbana. Un año después consiguió un mapa antiguo del lugar de los años 80 y fue al lugar, y aunque tuvo problemas para encontrarlo, finalmente llegó. El lugar estaba completamente en ruinas, e incluso este hombre se encontró una serpiente enorme que primeramente pensó que se trataba de una estatua. En la entrada del palacio de Mowgli encontró un grafiti con el texto escrito, abandonado por Disney. Incluso pensaba que había alguna televisión, ya que juraba escuchar una conversación que no podía entender. Continuó con su camino encontrando otro grafiti igual, hasta encontrar un cartel metálico que decía, solo para personajes. Esto le llamó la atención y entró al pasillo hasta encontrar los vestidores. Dentro estaban los disfraces de varios personajes, pero destacaba uno de Mickey Mouse en colores negativos. Los blancos eran negros y los negros eran blancos, y el traje rojo de Mickey era azul. Al protagonista le dio por representar una escena, así que tomó la cabeza del pato Donald, pero al levantarla, un cráneo humano cayó desde dentro y se deshizo al caer. Él pensaba tomar una foto para tener pruebas, pero fue cuando la botarga de Mickey negativo comenzó a levantarse. Intentó tomarle una foto, pero en la imagen solo salían píxeles muertos, hasta que la cámara dejó de funcionar. Ese Mickey le preguntó, oye, ¿quieres ver cómo me quito la cabeza? Mickey negativo comenzó a empujar su cabeza, mientras salían chorros de sangre espesa y de color amarillento. El hombre quería salir de ahí, cuando vio un cartel que decía, abandonado por Dios. Finalmente pudo escapar, dándose cuenta que había algo muy raro en el lugar, y que por eso Disney decidió abandonarlo. Cada copia de Mario 64 es personalizada. Esta creepypasta tiene su inicio en el año 2020, cuando salió el ya famoso iceberg de Mario, y que también fue el auge de los iceberg. ¿Qué tiempos aquellos? Esto inició en un foro de 4chan donde se afirmaba que cada copia del juego podía cambiar ligeramente algunos entornos para que Nintendo pudiera estudiar las reacciones de los jugadores. Se comentaban cosas también relacionadas con la beta del juego de 1995. Y también se originó ya que salió un video que era supuestamente del juego donde se veía una cabeza de Wario, algo que muchas personas decían no lo habían visto en el juego. En realidad se trataba de un video promocional del Space World de 1996. Esto causó que muchas personas subieran videos de partidas modificadas para generar más incertidumbre. Portal de la mente. Todo comienza en 1983 con un grupo de científicos en una locación desconocida, que teorizaban que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos sería capaz de percibir a Dios. Encontraron como único sujeto de prueba a un anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir, así que después de una compleja operación, los científicos lograron remover cada nervio sensitivo conectado al cerebro. El anciano mantenía su función motora, pero no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir, quedando solo con sus pensamientos. Durante 4 días hablaba en voz alta cosas inentendibles, hasta que afirmó estar escuchando susurros en su cabeza. Los científicos supusieron que era una especie de psicosis, pero a los 2 días el anciano decía poder hablar con su esposa fallecida. Incluso con los parientes fallecidos de los científicos, diciéndoles información que solo ellos podían saber. A la semana decía que las voces eran abrumadoras, y rogaba por sedantes para poder escapar de las voces. Esto funcionó por 3 días, hasta que comenzó a tener horribles pesadillas. Al día siguiente comenzó a desgarrar sus ojos para intentar sentir algo en el mundo exterior, gritando, no hay cielo, no hay perdón, por 5 horas consecutivas. Ya enloquecido, trituraba su brazo a mordidas, por lo que los científicos lo ataron para que no se quitara la vida. Horas después dejó de luchar, quedando sus ojos mirando al techo mientras una lágrima recorría su rostro. Tuvo que ser rehidratado por 2 semanas, hasta que a pesar de su ceguera, volteó a ver fijamente a uno de los científicos y le dijo: He hablado con Dios. Y Él nos ha abandonado. Sus signos vitales se detuvieron y no se supo la causa de muerte. Antran.
En los años 70, un padre soltero salió de su empresa para ir al basurero a tirar unos escritorios. Ahí encontró lo que parecía un muñeco con carcasa de plástico y extremidades de metal. Tenía unos ojos fríos y oscuros. Llamó la atención del hombre, por lo que se lo llevó a casa. A los días, él y su hijo lo abrieron para ver sus circuitos, cuando el robot parecía cobrar vida. A las semanas demostró tener una gran inteligencia y ser capaz de adaptarse a muchas costumbres de la familia, incluso teniendo un juguete favorito. Un auto rojo con el que jugaba en el mostrador de la cocina. Decidieron llamarlo Antran, una palabra que tenía escrita en su espalda. A los meses todo parecía mejorar, hasta que una noche Adam, el hijo, fue a la habitación de su padre. Él decía que Antran lo había pellizcado, y al levantarle la manga, tenía una gran marca roja. El hombre fue con el robot y lo regañó por lo que había hecho, y se le notaba como si supiera lo que había hecho. Unas semanas más tarde el hijo volvió en la noche a la habitación del padre, diciendo que Antran no paraba de mirarlo. También se dio cuenta que su hijo tenía muchos moretones por todo el cuerpo, pero no podía llamar a las autoridades ya que no le creerían y pensarían que él había golpeado a su hijo y le quitarían la custodia. El hombre fue a ver al robot, pero se había ido. Pasaron los meses y no sabían por qué la hostilidad de Antran, ya que notaban cada vez más pruebas de su presencia. Una noche, el padre escuchó un grito. Fue corriendo a la habitación de su hijo, pero al llegar todo estaba en desorden y el hijo ya no estaba. Llamó a la policía diciendo que su hijo había sido secuestrado, pero después de meses no supo nada de él. En septiembre, el hombre estaba sentado en su sofá, cuando escuchó una puerta de la alacena abrirse. Se acercó con la esperanza de ver a su hijo, pero no había nada. Excepto aquel auto rojo sobre el mostrador de la cocina. Mariana Mordegard Golf. Si buscas este video en internet solo encontrarás un video de 20 segundos donde un hombre mira fijamente a la cámara y en los 2 últimos segundos sonríe. Se dice que el video original dura 2 minutos, pero fue retirado de la plataforma después de que 153 personas que lo vieron se sacaran los ojos y los enviaran a las oficinas de YouTube, para después suicidarse. No se sabe cómo enviaron los paquetes, además de que en sus brazos tenían una inscripción críptica que no fue descifrada. Se cree que YouTube sube periódicamente los 20 segundos de video para evitar sospechas. No se sabe quién subió el video ya que la dirección IP no existía, además de que el hombre no fue identificado. Recuerdo alguna vez ver el origen del video, y que solo se trataba de un pobre hombre del que usaron una foto suya para crear una creepypasta. PayPal. Que en español sería amigo por correspondencia, esta es una de las creepypastas más largas e incluso más famosas. Al menos en la comunidad anglosajona, ya que es la primera vez que oigo hablar de ella. Su popularidad fue tal que incluso fue adaptada a un libro del mismo nombre. Además de ser muy inquietante, ya que es una historia que perfectamente podría pasar en la vida real. La historia se divide en 6 capítulos, y el primero lleva el nombre de Pisadas. Aquí el protagonista de la historia tiene 6 años, y cuenta que vivía con su madre en una casa bastante modesta. El problema era que escuchaba constantemente pisadas por la casa, y como tenía una litera de cama, había veces que se dormía abajo y despertaba en la cama de arriba. Hasta que un día despertó y estaba en mitad del bosque. El protagonista caminó por horas, encontrando una fosa en mitad del bosque muy extraña, hasta que finalmente encontró su casa. Al acercarse un hombre salió y lo atrapó. Él comenzó a intentar liberarse hasta darse cuenta que su madre estaba ahí, y quien lo agarraba era un policía. Aquí la madre dice que encontró una nota sobre la cama del chico, diciendo que jamás lo volverían a ver. Al ver la carta se dio cuenta que él no había escrito esa carta. En el segundo capítulo de Nombre Globos, retrocedemos un año en el tiempo, pero se nos van explicando más cosas muy turbias. El protagonista cuenta que en su escuela hicieron una actividad donde enviarían una carta suya con una foto en un globo de helio, para que quien encontrara el globo, pudiera hablar con el dueño de dicho globo. En el caso del protagonista, envió $1 que tenía escrito, para las estampillas, para que esa persona lo usara para enviar la carta de respuesta. Después de esta actividad, el protagonista comenzó a recibir muchas respuestas por parte de quien encontró su globo, solo que en este caso eran únicamente fotografías, llegando a reunir más de 50. Un verano, a su mejor amigo Josh, le regalaron una máquina de granizados, por lo que un día vendiendo sus granizados, un hombre le pagó con el billete que llevaba escrito, para las estampillas.
Esto sacó de onda al protagonista, por lo que al revisar detenidamente las fotos que le habían enviado, resulta que eran fotos tomadas de lejos y en secreto, donde salía él en todas las fotos. Resulta que el hombre al que le llegó el globo, se convirtió en un acosador del protagonista, tomándole esas fotos, y mudándose al sótano de su casa, y por eso es que escuchaba pisadas y un día amaneció en el bosque. En el capítulo 3, Cajas, el protagonista habla sobre un gatito que le regaló su mamá, poniéndole el nombre Cajas. Un día Cajas escapó y junto con su amigo Josh fueron a buscarlo. Llegaron a la antigua casa del protagonista, y ahí fue cuando descubrió que el acosador vivía ahí, teniendo un cuarto lleno de fotos del protagonista. También encontró muchos cadáveres de animales, y Josh tuvo un encuentro directo con el acosador, pero pudo escapar. Cajas había sido secuestrado por el acosador. En Mapas, el capítulo 4, se lleva a cabo entre todos los demás capítulos, donde se habla de Doña Maggie, una anciana muy amable que ayudó al protagonista y a Josh después de que su balsa se hundiera y ellos acabaran todos mojados. Esto hizo que el acosador se sintiera celoso, y terminó asesinando y descuartizando a Doña Maggie. En el quinto capítulo, Pantallas, después de muchos años, el protagonista y Josh vuelven a encontrarse, y también con la hermana de Josh, Verónica, de quien el protagonista estaba enamorado. Todos fueron al cine, y ahí en la sala un hombre se sentó a un lado del protagonista. La noche continuó con normalidad, hasta que Verónica propuso llevar al protagonista a su casa en su auto. Él aceptó, pero antes tuvo que ir a orinar, pero mientras lo hacía, escuchó lo que parecía un golpe, y al volver con Verónica, ella había sido atropellada. Ella quedó muy mal herida, y mientras estaba en el hospital el protagonista hablaba por mensaje con ella. Pero se enteró que en realidad Verónica no sobrevivió, y que alguien había robado su celular y se hacía pasar por ella. Se trataba del mismo hombre que se sentó a un lado del protagonista, que de igual forma era el acosador que lo ha estado siguiendo desde niño. Al final del capítulo Josh no aparecía, ya que supuestamente se había escapado, dejando una nota en su almohada. En el último capítulo, amigos, todo cobra sentido. Resulta que el acosador se enamoró de forma obsesiva del protagonista desde que encontró su globo con la foto, por lo que era un pedófilo obsesionado. El acosador estaba celoso de las personas que rodeaban al protagonista, y por eso hizo todo lo que hizo. Al final, el acosador secuestró a Josh por su parecido físico con el protagonista, vistiéndolo como él para luego abusar de él. Esto con el fin de saciar sus instintos, pero sin hacerle daño a quien más amaba, el protagonista. Al final, mientras el acosador y Josh estaban en la fosa que el protagonista encontró de niño, Josh le mordió el cuello al acosador y al final ambos terminaron muriendo. Vaya. Esta sí que es una historia bastante perturbadora, ya que como dije, podría ser perfectamente real. Ya no sé si quiero continuar con el video. Episodios perdidos. Esta historia comienza en los años 80, donde un chico conoció a otro de nombre Sid. Sid solía coleccionar y arreglar cintas VHS antiguas, hasta que incluso llegaba a crear sus propios capítulos de sus caricaturas favoritas dibujándolos él mismo. Años después, cuando el chico tenía 30 años, en internet se encontró con metrajes de capítulos perdidos muy similares al estilo de Sid. El hombre intentó llamar a Sid, pero no le respondió, así que fue a ver si aún vivía en su antigua casa. Llegó a la casa, estaba vandalizada y parecía haber sido embaucada por un banco. Pero el hombre encontró la llave de la casa y pudo entrar. La casa parecía como congelada en el tiempo, ya que estaba como en la última visita del hombre. Pero había un olor muy fuerte, hasta que finalmente encontró el origen del olor. Eran los padres de Sid, muertos en la cama y con tanto tiempo de descomposición, que ya casi eran polvo. Intentó llamar a las autoridades, pero como su teléfono no llamaba, fue a buscar el teléfono de la casa en la cocina. Ahí, mientras llamaba escuchó una ligera música. Fue a revisar, y tras derribar la puerta de la sala, vio una televisión encendida, y estaba conectada a una masa negra, que al analizarlo mejor, era el cuerpo de Sid, muerto desde hace tanto tiempo como sus padres. El hombre notó que en la televisión había una caricatura. Se trataba de Sid, que de alguna manera se había caricaturizado, y se paseaba por un escenario en bucle infinito. Quizás eso mismo le había hecho a sus padres. Así que el hombre se arrepintió de dejar que Sid escapara de esa realidad. Antes de que amaneciera, el banco llegara a la casa y todo saliera a la luz, el hombre decidió apagar la televisión. Polybius. Llegamos a una de las leyendas sobre un videojuego más famosas y populares que ha habido.
Se cuenta que fue un juego que salió en 1981 en varias salas de juegos en Portland, y que el nombre de su empresa desarrolladora en español significa, perdida de los sentidos. En el juego había una nave y se tenía que disparar a una serie de enemigos, solo que en este juego, en lugar de mover la nave, los controles se usaban para rotar la pantalla. El juego se volvió muy adictivo para muchos jugadores, haciendo grandes filas. Aunque el juego podría causar afecciones neurológicas, como mareos, vómitos o ataques epilépticos. Incluso había quienes aseguraban que podían ver fantasmas de reojo al jugar. El juego primero causaba una adicción, pero tiempo después provocaba un odio al mismo y pérdida de memoria, por lo que por eso sería difícil encontrar un testimonio sobre el juego. Se decía que en las noches, en las salas de juegos entraban dos hombres de negro para tomar nota de los efectos del juego, dándose la idea de que podía ser un juego creado por el gobierno. Fue hasta que un jugador murió de un ataque epiléptico, que los hombres de negro se llevaron todas las unidades, desapareciendo el juego. Pokémon, Creepy Black. Aquí dos amigos asisten a un mercadillo donde encuentran a un señor que vendía juegos de Game Boy. Ambos chicos compraron varios juegos, pero el que más llamaba la atención era un cartucho de color negro con el logo de Pokémon. Al llegar a la casa, se preparaban para jugar. Al iniciar el juego, todo comenzó de manera normal como si fuera la edición roja. Pero al momento de elegir el Pokémon inicial, el rival no eligió el que tenía ventaja elemental, sino que eligió el opuesto. Fue cuando el chico revisó los Pokémon que tenía, que vio uno con el nombre de Ghost. Cuando intentó revisar sus estadísticas, el juego se congeló y de la pantalla del televisor, algo parecía intentar salir, algo grande y deforme, como un demonio con un chillido siniestro. Los chicos cerraron los ojos deseando que todo acabara, y cuando finalmente uno se decidió a abrirlos, se había completado el intercambio. Creo que en realidad se refieren a la creepypasta de Ghost Black, pero bueno, tomando en cuenta que hemos visto historias como la de amigos por correspondencia, esta deja bastante que desear. Mario. La historia de este creepypasta nuevamente de un videojuego empieza con alguien que por aburrimiento, decidió moderar algunos hacks del Super Mario en espera para ser aceptados en la página de Super Mario World Central. Encontró un hack que únicamente llevaba el nombre de Mario. Además de que la descripción estaba muy mal escrita y redactada, como si fuera una mala traducción de la descripción original del juego. Al abrir el juego, había un bloc de notas con simbología muy rara, como si se abriera un ROM directamente en el bloc de notas. Aquí esta persona realizó varias acciones para abrir el juego, y al entrar, en el menú principal no estaba el título del juego con normalidad, y ni siquiera había nombres o fechas por parte del creador del hack, algo que siempre solían poner para identificar al creador. En la pantalla de título solo salía la palabra Mario. El juego tenía bastantes cambios, como un cuadro de mensaje en código binario, que significaría, bloc de notas. U otro donde decía, te odio. Al parecer Mario había hecho algo malo, y por eso todo ese tipo de mensajes. Más adelante, al rescatar a Yoshi, este decía que Mario lo había dejado atrapado ahí. El jugador comenzó a creer que era un juego muy raro, incluso que se trataba de la perspectiva de Bowser ante lo sucedido en la isla del dinosaurio. Había más mensajes preguntando si no había causado suficientes problemas, y después de derrotar a un enemigo, salía un mensaje sobre una víctima como si se tratara de un informe policial. Sin saber qué intentaba decir el autor, las sospechas de que Mario había hecho algo se hacían más grandes, además de que todo apuntaba a que la víctima había sido la princesa Toadstool. Al final del juego Mario llega a un callejón sin salida y cae en una habitación totalmente negra, para luego ser succionado hacia abajo como si entrara por un tubo. Las suposiciones eran acerca de que Mario, como castigo por lo que hizo, acabó en un infierno que era exactamente igual a la isla de Yoshi, para terminar atrapado en las garras de la muerte. Se dice que puedes jugar el hack cuando quieras, además de que solo es un juego y no te pasaría nada. O quién sabe. La cinta de seguridad más extraña que he visto. Todo empieza con una persona que trabaja en una gasolinera en una zona rural de Pensilvania. Aunque es un trabajo aburrido, es fácil y paga bien. Pero su jefe le pidió que revisara las cintas de seguridad, para revisar qué sucedía con el nuevo empleado de nombre Jeremy. Los clientes no se quejan de él y hace bien su trabajo, pero hace unas semanas el aceite de motor estaba desapareciendo después del turno de Jeremy, y suponiendo que era él, decidieron atraparlo en el acto. El empleado se llevó las cintas a su casa para revisarlas en una videocasetera vieja. La primera hora fue muy aburrida, ya que algo más aburrido que ese trabajo, era ver a alguien más haciéndolo.
Las cosas se pusieron raras cuando después de la hora, todo parecía repetirse, ya que los mismos empleados iban al mismo minuto para comprar exactamente los mismos productos. Pensó que Jeremy había logrado manipular las cintas para que nadie lo descubriera, pero no era el caso, ya que se podía ver a través de las ventanas que el sol se movía, mientras que las acciones de Jeremy no eran las mismas. En dado momento la grabación solo mostraba la cara de Jeremy, pero este no veía a la cámara, sino que veía al espectador, y de igual manera, de un momento al otro desapareció el aceite de motor. El empleado le comentó esto al jefe, de igual manera revisó las cintas, y después de que ese día Jeremy no apareciera, llamaron a la policía. Resulta que había mentido en su solicitud de trabajo, y su dirección llevaba a un terreno abandonado donde alguna vez hubo una casa que se quemó en 1993, y nunca se encontró al responsable. Por eso el FBI pasó a tomar el caso, llamando al empleado para hacerle preguntas. Después de una sesión agotadora, el empleado por fin podía regresar, ya que su jefe le dio el trabajo de revisar las cintas de seguridad, ya que el aceite de motor estaba desapareciendo, y tenían sospechas de que se trataba del nuevo empleado, Jeremy. El enterrado vivo. Se dice que en las primeras ediciones de Pokémon, en su código se hacía referencia al enterrado vivo, que se iba a encontrar al final de la torre Pokémon, hasta que fue reemplazado por el fantasma de Marowak. Al llegar a la planta principal iniciaría el combate contra este jefe, diciendo frases como, "Estoy atrapado", o, "¿No te gustaría venir conmigo?". Su aspecto es como el de un cadáver en descomposición que se arrastra por la tierra, y está programado para llevar dos manos blancas, que es una leyenda que se asocia a los efectos visuales de Pokémon, también un Gengar y un Muk. No hay nada programado en caso de ganar la batalla, ya que el juego se congelará. Pero en cambio, al perder la batalla, el enterrado vivo exclama, "Por fin, carne fresca", seguido de un lenguaje extraño. Tras esto, la imagen en el Game Boy al iniciar se reemplazaría por esta otra, y se desconoce cuál fue el propósito de este efecto. Marble Hornets. Se trata de una webserie de terror publicada en YouTube con el estilo de metraje encontrado, y también inspirada en Slenderman, solo que aquí lo llaman el operador. Las entradas comenzaron en 2009 y finalizaron en 2014, contando con 92 entradas en total. La historia lleva el nombre de un proyecto de película que tenía pensado Alex Crowley, que un día desaparece dejando sin terminar la cinta. Su amigo Jay consigue la película y se decide a investigar sobre lo que le sucedió a Alex. Conforme avanza la investigación descubre que había alguien acechando a Alex, llevándolo a la locura y obligándolo a escapar, hasta terminar dándose cuenta que aquel que acechaba a su amigo, ahora lo está siguiendo a él igual. Aquí se explica que la presencia del operador produce tos, dolor de cabeza y lagunas mentales. The Puppeteer. Jonathan Blake era un chico cuya fascinación por el teatro y los musicales era muy grande. Él era el mayor de otro hermano y 3 hermanas, y como sus padres trabajaban todo el día, él tenía que hacerse cargo de cuidarlos, por lo que esto lo agotaba mucho. Al entrar a la secundaria, se unió al club de teatro, donde conoció a su chica ideal, Emra, pero los padres de ella la condicionaron a terminar su relación con Jonathan para que pudiera asistir a la escuela de ballet. Esto dejó devastado a Jonathan, que con el tiempo se volvió más solitario y cayó en una gran depresión, por lo que decidió suicidarse. Pero él regresó como un espíritu que se alimenta de la soledad y depresión de personas frágiles emocionalmente. Hay una historia donde conocemos a una chica, que al entrar a la universidad se centró únicamente en sus estudios, por lo que perdió mucho contacto humano, teniendo de única amiga a una muñeca de porcelana que consiguió de niña. Un día, cansada, salió a fumar en su edificio. En las escaleras encontró a un hombre en las sombras, por lo que decidió ignorarlo. Pronto el hombre le preguntó si estaba sola, para luego abalanzarse sobre ella, mostrando su rostro con una boca que emitía una luz naranja. La chica corrió a su habitación, pero al entrar, por accidente tiró su muñeca de porcelana. Ella intentó dormir, ahora su única amiga estaba rota, así que quería tener un sueño muy largo del que ya no despertar, cuando sintió que aquella figura nuevamente venía por ella. En su sueño, aquel sujeto tomó sus manos y le desgarró los músculos de la muñeca y los empezó a utilizar como si fueran hilos para controlar su cuerpo. Ella no sentía dolor ya que su sistema nervioso había sido dañado, y aquel titiritero le dio la bienvenida a su sufrimiento eterno. El titiritero la comenzó a aplastar, rompiendo sus costillas y cadera, pero seguía sin haber dolor. Al día siguiente, la compañera de habitación encontró a la chica muerta en su cama. Ella misma se había ahorcado hasta morir. Pero ya no sentía más soledad.
Se sirvió plancton. Regresando a capítulos perdidos de Bob Esponja, en esta historia el autor cuenta que en realidad muchos capítulos que se cuentan en creepypastas como el suicidio de Calamardo son falsos, pero que hay uno que es verdad. Se trata del episodio Una comida vulgar, cuyo título original era Se sirvió plancton. Este episodio es de la 7ª temporada, y aquí Don Cangrejo descubre que Plankton le tiene miedo a las ballenas, por lo que decide disfrazarse de su hija Perlita para atosigar a Plankton hasta que pierde las ganas de vivir y se queda en la calle esperando a que lo arrollen. Hasta que llega Bob Esponja y le revela que Perlita en realidad es Don Cangrejo disfrazado. Pero comenta que esa es una versión alterada, ya que en la versión original, todo pasa de igual manera, hasta que Bob le dice a Plankton la verdad, pero no le cree y se queda en la calle hasta que un autobús lo atropella y todo va a negro. Luego Plankton despierta en una plataforma, mira hacia abajo y ve oscuridad, con algunas ballenas viéndolo y familiares llamándolo a saltar. Al ver arriba ve una luz que no puede creer, así representando el cielo y el infierno. Plankton acepta su destino y decide saltar a la oscuridad, y mientras cae lentamente, los créditos del capítulo salen. El usuario comenta que a este episodio solo se pudo acceder por unos segundos en la página de Nick durante su estreno, teniendo la teoría de que los encargados de subir el capítulo se equivocaron de archivo, y enseguida subieron el capítulo modificado. Aunque sigue sin entender el por qué los productores harían un capítulo tan oscuro como ese. No lo sé, las creepypastas de capítulos perdidos ya no me compran tan fácil. Happy Happy. Se trata de una creepypasta acerca de un supuesto programa emitido por Nickelodeon en 1999. Aquí tenemos al personaje de Happy, que vendría siendo algo así como Manzanita. La historia va de alguien que, fascinado por los episodios y programas perdidos, comienza su búsqueda del programa. Le llamó la atención debido a Manzanita, que era justamente una manzana con brazos, ojos azules y labios verdes gruesos, y sostenía un palo de apariencia oxidada, y además solía ver a los espectadores con una sonrisa desquiciada. Aunque eso no era lo único que orillaba a la investigación, sino que la serie no solo se tornaba muy rara, sino que conforme avanzaban los capítulos, se volvía más violenta. En algunos capítulos había escenas perturbadoras, como accidentes con gritos aterradores que duraban más de un minuto, o incluso Manzanita recogiendo a un niño en su camioneta para después escuchar al niño gritar y ver chorros de sangre salir de la camioneta, para luego Manzanita bajarse de la camioneta con una sonrisa. Otros capítulos predijeron el ataque a las Torres Gemelas, ya que en un episodio se veían 2 torres en llamas, para luego derrumbarse y dejar una escena con muchos cuerpos aplastados y llenos de sangre. Ahí se escuchaba a una niña gritando bajo los escombros, y cuando niños fueron a ayudarla, el dolor y miedo en la cara de la niña era muy realista. Los niños le preguntaron a Manzanita por qué sucedía eso, y Manzanita respondió, eso es natural, niños. Para después llevarse a los niños, dejando a uno bajo los escombros gritando por ayuda. La creepypasta después continuó con la búsqueda de los responsables de crear tal programa. Ya para acabar con la historia, el autor de esta creepypasta dijo que quería hacer una historia bastante mala que pudiera ser considerada la peor creepypasta de la historia. Y aquí finaliza esta segunda parte del iceberg. Este nivel ya nos mostró cosas bastante turbias, pero esto no ha hecho más que empezar. Así que no se preocupen, la tercera parte llegará muy pronto. Por lo que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora si me disculpan, tengo que irme a abrir las cartas que me ha mandado mi amigo por correspondencia. Qué raro, al parecer salgo en todas estas fotos. Aunque ya tengo un remedio para eso.